Excelente, pues vamos a continuar con nuestra reunión, hermanos. Número 3 de la serie, El Dios que no cambia. Anótele ahí si usted le gusta poner títulos, El Dios que no cambia. De esta serie que le titulamos Conociendo a Dios, Conociendo a Dios. Entonces debemos nosotros conocer a nuestro Padre Celestial. Y como siempre yo les he dicho, la única forma de conocer, y es lo que establece Dios en su palabra, la única forma de conocer a nuestro Padre Celestial es a través de su palabra. No hay otra forma de conocer quién es Dios sino a través de su palabra. Y precisamente esta serie pues, nos va a llevar a cada día, cada domingo que vengamos acá a saber algo más de nuestro Padre Celestial para que entonces nuestra fe esté bien dirigida y esté bien enfocada en el Creador de todas las cosas. Hebreos 13 del 8 al 9, hermanos. Fíjese lo que dice Hebreos 13 a 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, ¿verdad? No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque sí, lo que es correcto es afirmar el corazón con la gracia. Pero no con viandas, no con cosas externas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, lo que está diciendo, hermanos, es que nos interesemos verdaderamente por lo del corazón, lo del espíritu, lo de Dios en esa comunión verdadera. Lo externo es necesario, pues claro que es necesario, pero eso no marca verdaderamente la diferencia en lo espiritual. El Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí habla de Jesucristo, pero Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Señor. Él es el que estaba presente en la creación. Hagamos. E hicieron, hermanos. Debemos nosotros poner importancia o darle relativa importancia o importancia relativa a lo del corazón, al área de la fe, al área que va a trascender verdaderamente por la eternidad. Acuérdese que este mundo solamente ofrece paliativos de afuera hacia adentro, que apela a las emociones, ¿sí? Para que estar ahí la gente pues contenta emocionalmente. Dios no, hermanos. Dios va de adentro hacia afuera. Y eso es lo más importante, porque la gente puede aparentar, porque es este mundo, la gente puede aparentar felicidad, la gente puede aparentar plenitud, pero a la hora de la realidad está solo, está sin esperanza, está sin fe. Pero una persona que está llena de Dios y que sabe que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es de adentro hacia afuera, hermanos. Y puede estar, mire, usted y yo podemos estar sentados ahí, no haciendo nada, observando todo y estar contentos en el corazón, que solamente la persona que lo está experimentando sabe lo que tiene. O sea, lo de afuera no marca la diferencia, hermano. Lo de adentro, lo del corazón. Entonces, Dios desea bendecirnos con toda bendición espiritual. En este lugar, iglesia, en este lugar, predicamos del Dios que se revela a través de su palabra. ¿Quién es el Dios que se revela a través de su palabra? El Dios creador de todas las cosas, el Dios creador de la vida, el Dios que puso una gran diferencia entre las especies y dedicó tiempo para la creación de cada una de ellas. Primero hizo una cosa, otra cosa, llegó al día sexto y entonces el ser humano fue creado hasta el sexto día y eso, como le digo, marca una gran diferencia. En este lugar predicamos del orden de Dios, predicamos del Dios que dejó sus estatutos por escrito, que dejó sus mandamientos totalmente claros para que quien tenga oídos oiga. Esa es la realidad, hermanos. En esta serie, pues, de la cual ya llevamos 3, precisamente estamos conociendo quién es nuestro Dios, su carácter, su naturaleza, lo que hizo, lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo por sus hijos. Y Él siempre, a través de su palabra, desea instruirnos, apercibirnos de cuál es su deseo final para toda su creación. Y también Él mismo estableció cómo entrar a su presencia. Estableció las condiciones para ir hoy a su presencia y en su momento vivir eternamente con Él. Iglesia, Dios desea derramar sus bendiciones sobre cada uno de sus hijos. Dios desea derramar sus bendiciones a plenitud sobre cada uno de nosotros, hermanos.
Esa es la realidad. Y debemos saber que en su inmutabilidad, en que Dios no cambia, hermano, hermana, en carácter, pero tampoco en determinación de las cosas. Esto es, las mismas bendiciones que deseó Dios dar a Adán y a la mujer son las mismas para hoy. Esas bendiciones que Dios deseó compartir, ¿sí? Nuestro Padre Celestial deseó compartir con cada ser humano en cada una de las generaciones, en cada una de las dispensaciones. Dios quiere también bendecir con esas mismas bendiciones espirituales en esta generación. Para quien es un poquito estudioso de la Escritura, le voy a dar cuáles son las dispensaciones que Dios estableció en toda la historia para la humanidad y que lo podemos ver en la Biblia, en su palabra. Vamos a conocer todo eso, las dispensaciones o los momentos en los cuales Él particionó la historia y que hoy conocemos, por ejemplo, esas precisamente dispensaciones, que la primera fue la dispensación de la inocencia, después de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley. Hoy estamos en la gracia y después viene la última dispensación, que es el reino milenial de Cristo. Y todas esas bendiciones espirituales, todas esas instrucciones, todo lo que Dios determinó hacer son las mismas en cada una de esas dispensaciones. Es la misma intención de Dios, es la misma voluntad de Dios para con todos los seres humanos. De ese Padre Celestial, de ese Padre Creador, de ese Dios es de quien predicamos aquí. Conozcamos pues cada día quién es Él. Hermanos, debemos predicar, debemos enseñar, debemos ser instruidos de lo que dice Dios en su palabra, hermanos. Porque esa es su voluntad escrita. Pero si no se predica, escuche bien, si no se predica del Dios de la Biblia, repito, reitero, reafirmo, suscribo. Si no se predica del Dios de la Biblia, entonces cada quien va a predicar lo que su mente desea. Iniciando con que cada quien va a inventar su Dios, con D minúscula, cada quien. Imagínese, en este mundo ya prácticamente estamos llegando a 8,000 millones de personas, 8,000 millones de personas. Cada día en este mundo mueren alrededor de 160,000 personas. Cada día, usted chéquelo, todo esto está en internet. Cada día mueren en este mundo 160,000 personas, pero nacen 260,000 aproximadamente. Entonces son 100,000 personas diarias. Y ya vamos llegando a los 8,000 millones. Imagínense nada más si cada uno de ellos tuviera una perspectiva de Dios. Hubiera 8,000 millones de perspectivas de Dios y cada quien inventando su Dios y cada quien teniendo su opinión. No, hermanos. La iglesia verdaderamente de Dios, del Señor Jesucristo, la iglesia bíblica 100%, soporta su fe en lo que dice Dios en su palabra. Nada más, hermanos. Entonces la pregunta clave sería para cada uno de nosotros. La pregunta clave para ti, para mí. ¿Crees en el Dios de la Biblia? ¿Crees en el Dios de la Biblia, hermanos? Ahí es donde está la clave. ¿Crees en el Dios de la Biblia? Si no, imagínate nada más. Está claro entonces, porque si la persona dice, no, yo no creo en el Dios de la Biblia, bueno, pues entonces está claro porque dicen que hablar de religión es un encuentro de no acabar, porque imagínate nada más. Cada quien inventa su Dios de acuerdo a su perspectiva. Eso es un cuento de no acabar y cada quien lo usa como quiere, ¿no? Le pongo una analogía para que usted vea lo importante que es conocer las razones de las cosas, ver el porqué de las cosas y aplicar así las cosas. Porque si no, entonces vamos a hacer un desorden, vamos a hacer una anarquía, cada quien, ¿sí? Entonces, hermanos, imagínense nada más. Usted y yo sabemos que todos los carros en el cual usted llegó, ¿sí? Inclusive todos los vehículos tienen un botoncito así rojo en forma de triángulo que dice hazard lights, ¿verdad? En español son luces de emergencia, ¿verdad que sí? Ahí están las luces de emergencia. Ahora, ¿para qué se utilizan las luces de emergencia? Bueno, de repente se apaga el carro intempestivamente, no sabes qué pasó, rápidamente las luces de emergencia para avisar que algo está ahí incorrecto. Te ponchas y te quedaste mal estacionado y no te ubicaste bien, las luces de emergencia.
Hubo un pequeño choque, las luces de emergencia, porque si fue grande, pues ni chance de poner las luces de emergencia, ¿no? O cosas parecidas a estas, usas las luces de emergencia. O sea, eso es cuando usas por el propósito que se estableció. Pero si alguien dice que las luces de emergencia del auto es para estacionarse en doble fila, o estacionarse en un lugar prohibido, o pararse en un carril de circulación para comprar unos tacos, o para platicar y saludarse de carro a carro, pues ya están inventando su propio reglamento. ¿Sí me explico? ¿Se fija? ¿Se fija? Se va la gente, pone la luz de emergencia y se pone ahí y saludando, no sé, haciendo cosas. Entonces diría el policía, no, bueno, diría el policía, ¿tienes una emergencia? No, pues, entonces ¿para qué prende las luces de emergencia? Pero ese es el mundo, ¿no? Es el mundo en el cual vive muchas veces, ¿no? A mí me toca ver así, pone la luz de emergencia para estacionarse en doble fila o donde no conviene, no debe ser, perdón, ¿sí? O para saludar. Y una vez vi que sí se ponchó una llanta y jamás puso las luces de emergencia. Entonces, así está el mundo totalmente tergiversado. Hermanos, si nosotros no conocemos al Dios de la Biblia, vamos a hacer esta y otras barbaridades, hermanos. Esa es la realidad, ¿sí? Por eso es importante tener una pauta a seguir. Y esa es la única forma de conocer a nuestro Dios. En fin, hermanos, ahora yo les digo una cosa. En el mundo, el no respetar una ley, un reglamento, pues trae una infracción solamente, pero en lo espiritual está en juego la vida eterna. Amén, hermanos. En fin, hermanos, las mismas bendiciones de Dios desde el inicio del mundo son las mismas bendiciones para este tiempo, pero también asimismo las consecuencias. Y lo seguiremos aprendiendo en esta serie, pero también lo que voy a hacer, enfatizar hoy, es la otra perspectiva en este respecto, ¿no? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Y ese es el tema de hoy, así es de que pongamos atención y consideremos siempre esto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y sus instrucciones son las mismas ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la palabra de Dios no se puede actualizar. La palabra de Dios no se puede modificar. La palabra de Dios no se puede distorsionar. La palabra de Dios, los designios de Dios escritos no se pueden diluir. ¿Sí? No se le puede cambiar el sentido. Es el mismo sentido, aplica el mismo sentido que se le dio originalmente cuando dio por primera vez sus mandamientos, hermanos, ¿sí? Esos mandamientos que le dio a su pueblo, hoy a sus hijos, hoy a su iglesia, son los mismos. Esos no se modernizan conforme al siglo XXI. O sea, no se modernizan. No puedo decir, no, eso no aplica hoy. No, eso se dio. Imagínate, se dio hace 3,440 y tantos años en el monte Sinaí, ahí en el monte Horeb, en el monte de Moisés. No, ya no aplica. Eso fue para 3,440 años. No, hermanos. No, hermano. La palabra de Dios está vigente. Está vigente y se aplica en este siglo XXI. Su voluntad, su instrucción, siempre es la misma desde la antigüedad. Ahora, ¿cuándo es el problema? El problema está cuando no se comprende o se hacen interpretaciones humanas privadas, pero es la misma instrucción y aplica por siempre y para siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no cambia. Y su voluntad tampoco va a cambiar, hermanos. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué se hacen interpretaciones privadas? ¿Por qué dicen, no, es que yo pienso que es esto? No, hermanos. Debemos estudiar la Escritura seriamente y muy responsablemente. El predicar, el estar aquí es una gran responsabilidad, hermanos. Delante de Dios es una gran responsabilidad. Decir mentiras trae consecuencias. Tergiversar la verdad trae consecuencias. Ahora, ¿por qué se hacen interpretaciones privadas? Bueno, porque en ocasiones las personas desean adecuarlas a sus perspectivas o conveniencias privadas, personales. Esa es la realidad. ¿Sí? Y eso lo hacen tanto las ovejitas como los supuestos predicadores de la Biblia.
La falta de estudio serio de la palabra de Dios, pues, hace presa fácil del engaño. Y también se hace presa fácil de hacer aplicaciones acorde con una nueva moralidad. Cuidado con esas nuevas moralidades, porque dicen, no, ya no aplica lo que Dios. Eso es arcaico, ¿no, hermanos? Tiene vigencia y tiene consecuencias también. Es necesario, pues, conocer a nuestro Dios, que Él no cambia, ni lo que Él ha dispuesto cambia. Debemos abrir, pues, nuestro corazón al mensaje de Cristo y jamás lo adecuemos, caigamos en la tentación de adecuarlo a nuestra perspectiva personal, inclusive a una necesidad personal, ¿no, hermanos? Una vez más leo el versículo bíblico que tomé como referencia, Hebreos 13, 8, 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas. ¿Se fija de doctrinas? ¿Se fija que toma el tema de las doctrinas, de las enseñanzas, de los estatutos, de lo que debe de ser? No os dejéis llevar de diversas doctrinas extrañas. Sí. No olvidemos, pues, que la predicación de la palabra de Dios, la predicación del mensaje de Dios escrito, hermanos, es solo darle sentido, es solo explicarla, es solo exponerla para que se comprenda con claridad y nunca traer revelaciones nuevas. Hermanos, de esas revelaciones nuevas precisamente nacen las sectas, ¿sí? Tengo una nueva revelación que me dio el buen ángel llamado, ¿sabe cómo? Moroni en este caso. Y que vaya y busque unas tablas y ahí sacan sus herejías, hermanos. No, hermanos, debemos mantenernos fieles total y absolutamente a lo que Dios dejó por escrito, porque cualquier otra cosa ya es invento del ser humano. Esa es la realidad. Así es de que nunca va a traer revelaciones nuevas, ya todo está escrito. Una cosa no es haber comprendido el mensaje de la Escritura por primera vez y otra cambiar o distorsionar el mensaje tratándolo de adecuar al contexto histórico. Fíjese lo que dice aquí Nehemías 8:8, en lo que le comento yo, que solamente debemos de explicarla, debemos exponerla con ejemplos, ¿sí? Con analogías, para que se pueda comprender el mensaje original, perfecto, la instrucción original de Dios. Fíjese lo que dice Nehemías 8:8, ahí dice. Y leían el libro de la ley. ¿Qué era el libro de la ley? Pues lo que tenían como la palabra de Dios hasta ese momento. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Y qué dice? Y ponían el sentido, nada más. De modo que comprendiesen, que entendiesen la lectura, nada más. Pero no puedes inventarle ni quitarle. Acorde con esto, pues, y con otras escrituras como Apocalipsis 22, 18 y 19, quitar o añadir trae serias consecuencias, hermanos. Eso es bastante serio delante de Dios. Leamos ahora en la traducción lenguaje actual el mismo versículo que estoy tomando que me referencio. Ahorita vamos a pasar a otros. Hebreos 13:8, ahora la traducción lenguaje actual. Dice así: Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Se fijan, hermanos? Una iglesia 100% cristiana, 100% bíblica, 100% de Dios, porque enseña exactamente lo que Dios estableció, sin quitarle ni ponerle, sin agregarle ni editarle, hermanos. La fe, pues, la palabra de Dios, el evangelio, hoy en este tiempo, en esta dispensación, el cristianismo, tiene los mismos fundamentos que hace miles de años, hermanos. Tienen los mismos fundamentos. Ahora, la única diferencia es que trae celular. La única diferencia, es la realidad. O sea, la única diferencia es la tecnología, ¿sí? Es la única diferencia. Las modas, ¿sí? ¿Se acuerda cuando andaba ya en los años 70 con sus pantalones acampanados así? Bueno, eso es lo que cambia, pero la palabra de Dios no. ¿Se acuerda del primer celular que salió? Eso es lo que cambia, pero la palabra de Dios no. Antes vivían en casas armables y desarmables, hoy ya no son desarmables, hermanos, gracias a Dios. Eso sí cambió, pero la palabra de Dios no. Los principios de Dios son los mismos.
¿Qué dije? Los principios de Dios son los mismos. Su sentido es el mismo. Su aplicación es la misma. ¿Acaso Dios cambia las reglas? ¿Acaso Dios ha cambiado las reglas? Por supuesto que no, hermanos. Fíjese lo que dije en Santiago 1:17 para apoyar, soportar todo esto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Lo que quiere decir, toda bendición que puedas tener, Dios te la dio. Punto. Eso es lo que significa. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? No hay mudanza, no cambia. Ni siquiera sombra de variación. O sea, ni siquiera así, ni una sombrita de variación va a haber en él. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Como le digo y le vuelvo a repetir, sus bendiciones son las mismas, sus mandamientos son los mismos, su voluntad es la misma y siempre será la misma. Aunque el ser humano por cada generación ha deseado cambiar lo que Dios ha establecido. Y debemos recordar siempre usted y yo que Dios es el Señor. Y Él es el que estableció cada estatuto, cada mandamiento, cada instrucción y las formas también. Y no se pueden cambiar, no se deben cambiar, iglesia. Ahora, alguien que es estudioso de la palabra de Dios, por ejemplo, puede decir, oiga, y yo le voy a contestar, oigo. Oiga, ¿y qué pasó cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les doy? ¿Y lo que sigue? Que os améis los unos a los otros. Ahora, usted y yo diríamos, ¿es nuevo? Pues no, está desde el principio. Entonces, ¿por qué dice que es nuevo? Pues porque no lo estaban viviendo. ¿Ya se fija? ¿Le estamos entendiendo el sentido? Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Ese no es nuevo, pues no lo están viviendo, por eso es nuevo, le estoy diciendo. Es como cuando compras tu carrito usadito, ¿no? Vas y compras un carrito usadito, pues para ti es nuevo, porque nunca lo habías usado tú, pero ya estaba. ¿Ya se fija cómo no solamente le damos el sentido, hermanos? Para que comprendamos el mensaje de la palabra de Dios, sin agregarle ni quitarle nada. Solamente el sentido perfecto de la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo les doy. Bueno, no estaba inventando nada, simplemente en el contexto de la Biblia, quienes comprendemos un poquito más, pues tenemos la responsabilidad de transmitirlo a otros. No se puede cambiar los principios de Dios. Por ejemplo, no se pueden cambiar los roles en el matrimonio. No se pueden cambiar los roles en el matrimonio. Aunque una mujer decida, ¿verdad? Y junto con su matrimonio decía, yo también quiero trabajar afuera de casa, porque trabajan adentro. Bueno, se ponen de acuerdo, se distribuyen las responsabilidades, pero ante Dios la responsabilidad es del varón de trabajar y traer el alimento de casa. Amén. Nomás como 5. Yo decía hace muchos años, no conocía de Cristo. Ay, qué bonito sería encontrar una mujer que me mantenga. Yo nomás estoy en la casa. Y sí, la encontré, mire. Ay, no, hermano, la responsabilidad es de nosotros, de ir. En aquellos tiempos, hermanos, el trabajo de fuera de ahí, en el contexto de eso, era verdaderamente ir a cazar animales, ir a traer ahora sí que directamente el chivo para comérselo. Entonces, era eso, hermanos. Entonces la mujer estaba un poquito más menudita. No me estoy refiriendo de alimento, no tengan ustedes, no se confundan, menudita, pozole y todo eso. No, hermano, estaba más así, más para trabajo más de casa, pues más tranquilo, que también a veces es pesado. Pero hermanos, pues es el diseño de Dios y eso no se puede cambiar. No se puede cambiar. Pero las filosofías se van metiendo. Y ya por ahí algunos quieren modificar la palabra de Dios diciendo, escuche bien, usted sabe lo que dice, pero le voy a hacer el cambio que la gente quiere, mucha gente quiere que cambie. Obviamente no creen en el Dios de la Biblia, pero sí quieren meter su cuchara y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Aguas, porque quien es el Señor con S mayúscula es el Dios Todopoderoso, no nosotros. Y si nosotros queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer, entonces ya no es el Señor, nosotros somos los señores. Aguas con eso, porque es una herejía que trae consecuencias eternas. ¿Ok? Imagínate, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su pareja. Así le quieren cambiar, Así le quieren cambiar, hermanos.
No se puede cambiar eso. Así como está establecido y no se puede cambiar porque lo demás ya es distorsión. Problema, ¿sí? Difícil ahí. Esa es la realidad. No se pueden cambiar los roles, ¿sí? En la casa. No se pueden cambiar el diseño de Dios en el matrimonio, ¿sí? No se puede cambiar absolutamente nada. Los gobiernos deben estar sujetos a Dios siempre. Y cuando no se sujetan a Dios, ahí viene lo que pasa. Esa es la realidad. La honestidad, la integridad, la lealtad son características que siguen estando vigentes, hermanos. El ser fieles mutuamente al cónyuge está vigente. El no robarás está vigente. El no cometerás adulterio está vigente. El no mentirás está vigente. No dejarás de congregarte, de Hebreos 10:25 está vigente. Son estatutos de Dios. Sí, todos estos principios que di al principio, con excepción de Hebreos 10:25, que son no dejarás de congregarte, están en Éxodo del 20, del 15 al 18. Entonces, hermanos, son los mandamientos del Señor y están vigentes. Dios no ha cambiado de opinión acerca de esto, ni cambiará. Son mandamientos perpetuos para una convivencia en armonía en la sociedad en todo tiempo, ayer, hoy y siempre. Esa es la realidad, iglesia. Y en la Escritura lo podemos identificar claramente y se confirma lo que el propio Señor Jesucristo dice. Fíjese lo que el Señor Jesucristo dice al respecto, O sea, porque Él no vino a cambiar nada, Él vino a establecer lo que ya estaba destinado por el Padre Celestial. En Juan 10:30 dice así: el Padre y yo somos uno. Y eso significa tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma intención. Jesucristo es Dios hecho carne. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. También lo dice el apóstol Juan en su carta, obviamente de parte de Dios, del Padre Celestial. ¿Quién es el único que tiene autoridad para perdonar pecados? Dios. Bueno, el Hijo del Hombre dijo, Jesucristo, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, perdonó pecados. Él es Dios, hermanos. Y Él dijo en Juan 6:38 también, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Ahora bien, el Hijo pone ejemplo de cómo debemos sujetarnos al Padre, amén. Porque Él tenía que bautizarse, no, tenía que pagar impuestos, no, y lo hizo para ponernos ejemplo. En ese sentido, hermanos, también dice, como tú y yo, Padre, seamos uno en el mismo pensar, en el mismo sentir, es lo que está diciendo, también ellos que sean uno con nosotros. ¿A quién se refería? A su iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra forma de pensar entonces? La forma de Dios, como Él estableció sus mandamientos y que no se aplican allá o diferentes en cada lugar. Hermanos, sus mandamientos son de aplicación universal. Todos los debemos de obedecer. Y se aplican siempre, hermanos. En Mateo 5:17, precisamente palabras de nuestro Señor Jesucristo también, dice así, es que yo no he venido a abrogar a los profetas, a la ley de los profetas. No. Ahora, ¿qué quiere decir abrogar? Quitar, desintegrar, demoler, soltar, desvanecer. No, yo no vine a hacer eso. Yo no he venido a abrogar la ley o a los profetas, o sea, lo que dice, lo que está escrito y lo que andan enseñando los profetas de Dios, que ya quedó escrito. Ya no hay, en ese sentido, ya no hay profetas en ese sentido. Hoy el que habla de parte de Dios habla lo que está escrito en la Biblia y ya no inventa ni le quita ni nada, solamente le da sentido. Ya no hay, Dios me dio una nueva relación, ya le dije revelación, ya no existe eso, hermanos. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, bueno, lo voy a volver a retomar. Mateo 5:17. Yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, que era el señalamiento ortográfico más elemental, como una coma o un acento, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así de sencillo, hermanos. Ahora yo pregunto, ¿el Antiguo Testamento se cambió por el Nuevo Testamento? Porque mucha gente, yo también he escuchado así, que dicen, y predicadores, no, yo nomás le enseñamos el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento ya quedó atrás. Órale, qué herejía tan más
riesgosa, está comprometida su vida ahí, hermanos, espiritual. ¿El Antiguo Testamento se cambió por el Nuevo Testamento? Claro que no. De hecho, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Y el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se interpreta a la luz del Antiguo Testamento para darle sentido, correcto, hermanos. Se cambió por el Nuevo Testamento, entonces el Antiguo Testamento no. Entonces se tendría contradicciones y de ninguna manera hay contradicciones en la palabra de Dios. Lo que sí hay son interpretaciones incorrectas. Eso sí. Por falta de conocimiento, por falta de estudio, pero sobre todo por falta del Espíritu Santo que solamente está destinado para sus hijos, hermanos. Como vimos, pues, nuestro Señor Jesucristo aclara esto. Entonces, de ninguna manera se puso un parche a la Biblia para corregir. De ninguna manera sí se adecuó la Biblia ahora a este tiempo. No, hermano, la respuesta indudablemente es no. No se adecuó, no se puso un parche, no se modificó, iglesia. Pero quien es estudioso de la Biblia y que todavía tiene confusión va a decir, entonces, ¿por qué dice? Porque así dice, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo que se arrepintió Dios? O sea, se equivocó. Dios se arrepintió. Imagínate darle el mal sentido, ¿no? La mala interpretación. Me equivoqué. Ahora sí que diciendo Dios, oh my God, me equivoqué. No, hermanos, esa traducción está mal. Si usted va a otra traducción, escúchela bien, el sentido. O en el sentido, es que acuérdese que utilizan términos que en aquel tiempo se comprendían de esa forma, hoy no se comprenden así, pero hay que aclararlo. Cuando Dios dice en su palabra que Dios se arrepintió, Él mismo se arrepintió de haber hecho al hombre, le pesó en su corazón, es lo que significa. Le pesó en su corazón todo lo que el hombre estaba haciendo. Pero ya había destinado todo, hermanos, porque Él sabía, iglesia. Él sabía. De hecho, quienes estamos viniendo al estudio del tabernáculo los miércoles, hermanos, ya estaba establecido por Dios que los gentiles, los que no eran judíos, los que no eran pueblo de Dios, iban a ser alcanzados. ¿Se acuerda ese ejemplo del tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David? En el tabernáculo de Moisés solamente entraban al lugar santísimo, ¿quiénes? O el sacerdote una sola vez y al año. En el lugar santo los sacerdotes designados que estaban sirviendo en ese momento y afuera solamente el pueblo de Israel, nada más. Sin embargo, cuando viene el momento que ya termina esa etapa y ahora le llaman después de ciertos años el tabernáculo de David, ya no tenía lugar atrio, ni lugar santo, ni lugar santísimo. Ahora solamente tenía una estilo carpa en donde todos podían entrar a adorar a Dios. Todos, tanto judíos como no judíos. Entonces ahí precisamente Dios estaba manifestando a través de su palabra que nosotros podíamos íbamos a tener entrada en el momento de la gracia, en el tiempo de la gracia, a la presencia de Dios. ¿Quiere que le dé otro fundamento bíblico? ¿Qué no le dijo acaso a Abraham? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se fija? ¿Cómo desde hace tiempo estaba estimado esto o considerado esto? En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y se cumplió en el capítulo de Hechos, capítulo 1 de Hechos, hermanos. ¿Sí? Ahí, hermanos, Dios derramó su espíritu. ¿Qué no los escuchamos hablar en nuestro propio idioma, medos, persas, de todos los idiomas? Toda lengua, raza y nación ahora está llena de Dios. ¿Se fija, hermanos? Pero ¿cuándo se empezó a hacer realidad esto? En el tiempo precisamente dispuesto por Dios, hermanos. El pueblo, pues, que no era pueblo, lo hizo Dios, lo hizo su pueblo. ¿Sí? Esto es, los gentiles, los que se consideraban paganos, ahora pueden entrar y abrió su misericordia y su bondad para todos. Ahora, ¿acaso cambió el plan? No, de nueva cuenta la respuesta es no. Así estaba diseñado Dios desde un principio en su palabra. Estamos en la gracia hoy, esa gracia es para todos, pero vendrá un tiempo que terminará también el tiempo de la gracia.
Dios no cambia. ¿Sí? Dios no cambia. A ver, dígalo, hermano. Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sus estatutos están vigentes, hermanos, así, tal y como los dio. Ya le he explicado yo, ¿verdad? Cómo guardar el sábado. Y yo le pregunto a algunos a veces, a ver, está en la ley, decía que tienes que guardar el sábado. El sábado no tienes que hacer nada. El sábado es día del Señor, no tienes que hacer nada. Así estaba escrito en la ley, ¿sí o sí? Y el Señor Jesucristo fue criticado cuando sanó a un enfermo, ¿sí? En sábado. Y ya les puse una analogía. A ver, ¿quién de ustedes no va ahí? Si una oveja se les atora ahí, ¿no van y la sacan en sábado? Pues claro que sí. Y les pone un ejemplo y les dice, hey, tranquilos. Calm down. El Señor Jesús habla todos los idiomas. Tranquilos. Mi padre y yo trabajamos hasta en sábado. ¿Qué no lo dijo? O sea, para quitar esas religiosidades que decían, yo guardo el sábado, pero su corazón está bien lejos de Dios. ¿De qué te sirve guardar el sábado? Por eso ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. La gracia es todo por convicción. Dice, hay un versículo que dice, el Espíritu nos constriñe. ¿Sabe qué es constreñir? Es como una, fíjese, así, es como una obligación, pero voluntaria. Que tú dices, ay, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque eso es tu convicción. Yo no sé usted, hermano, acuérdese que a nosotros, a mi esposa y a mí, nos tocó estar sentaditos escuchando la palabra de Dios en un momento. Pero aquí está ella, ¿no? Y yo le digo una cosa. Una semana nos tocó ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 3 reuniones el domingo todavía. ¿Sí o sí? Nos tocó, hermanos, porque esa era nuestra convicción. Estamos esperando a qué hora hacer la reunión para irnos, pero juntos como familia, nada que primero allá. ¿Y dónde está el varón allá en la iglesia? ¿Y tú qué? Pues nada. ¿O dónde está la mujer allá en la iglesia? ¿Y tú qué? Pues no. Juntos, hermanos, siempre, porque debe de haber esta unidad, ¿sí? Entonces ahí estamos, hermano, porque esa era nuestra convicción. ¿Y por qué estás aquí? Porque esa es mi convicción y yo quiero estar. El Espíritu me constriñe, me crea esa necesidad de estar recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Ya no es en la ley, no es por obligación. Hermanos, ¿cuántos en la mañana no se rían ni de codazos, Ay, cambió la hora, no, para la próxima semana, no, espérame. ¿Verdad? ¿Qué pasó con nosotros? Hoy fuimos los primeros que llegamos, ¿no? Ahí estuvimos. Y abriendo y todo. Ya empezaron a llegar los hermanos, gracias a Dios, temprano. Pero nosotros llegamos, fuimos los primeros. Imagínense. No, ya cambió la hora. Nah, qué bueno. ¿Nos va a rendir más el día? ¿O no? Mire, si adelantan la hora, ¡qué bendición! Y si atrasan la hora, ¡qué bendición! Y si se acaba el mundo, ¡qué bendición! Y no los vi muy convencidos, pero voy a predicar otro ratito a ver si a la siguiente. Hermanos, el ser humano en este mundo hace nuevos decretos, ¿sí? Envía nuevos edictos, o publican una nueva encíclica, o sea, una nueva perspectiva. Dios no. Dios ya dejó todo por escrito. No cambia. Ya está, hermanos. Las instrucciones plenas para que te vaya bien en esta vida están ya establecidas por Dios. Pero quien quiera cambiar esto, quien quiera cambiar esto de todo lo que Dios estableció es antidios, anticristo. Esa es la realidad, hermano, anticristiano. Porque el Señor Jesucristo dijo en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, siempre estarán vigentes. Vendrá generación tras generación, pero los principios de Dios para toda la humanidad en cada una de las generaciones son los mismos y seguirán siendo los mismos. Hermanos,
Ahora, eso de tratar de cambiar los mandamientos de Dios no es nuevo. No es nuevo, hermanos. ¿Sí? Ir de Gálatas 1:6, vamos a ir al libro de Gálatas. El apóstol Pablo, un hombre convertido verdaderamente al Señor, después de haber atacado, criticado y atacado, sí, metido a la cárcel a aquellos que eran del camino de Cristo, tuvo un encuentro con Jesucristo y cambió toda su perspectiva. Y se dio cuenta del sentido correcto de la palabra de Dios, porque tenía religión, tenía religión como mucha gente en este mundo, tiene religión, pero no conoce a Dios ni vive, y vive muy alejado de Dios. Fíjate lo que dijo él, de parte de Dios obviamente, ¿no? Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, como diciendo, ¿y qué les enseñé? Les prediqué de Dios, de sus mandamientos, y hoy ya estoy maravillado, o sea, estoy asombrado, no lo puedo creer de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó. ¿Quién les llamó? Dios, por la gracia de Cristo, y ahora han cambiado todo eso para seguir un evangelio diferente. Ahora dice, no es que haya otros, sino que a algunos les perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjese lo radical de esto, o el riesgo de esto. Mas si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, aunque sea Moroni, un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente que les hemos anunciado, sea anatema, maldito sea, anticristo totalmente. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Ahora, el versículo 10 trae una situación, porque el decir esto, hermanos, pues algunos traen ganas de aventarnos un zapatazo, y al apóstol Pablo también, porque, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Y lo que les enseñé? ¿Y qué andan haciendo? Bueno, entonces es cuando dice, este es de siempre, hermanos, es de siempre. Pues, a ver, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Que busco el favor de Dios o de los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres? Ahora, como antes, cuando era Saulo de Tarso. Mire, fíjese lo que dice, pues si todavía agradara a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Así de sencillito. La traducción lenguaje actual lo dice así. Yo no ando buscando que la gente me apruebe lo que digo. Y yo tampoco, hermanos. Esa también es mi convicción. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, lo que predico, hermanos. Yo predico la palabra de Dios. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Esa es la realidad. Y si así lo hiciera, ya no sería un servidor de Cristo. Para mí lo más importante es que Dios me apruebe, aunque me reprueben los seres humanos. Punto. Eso es lo que dice, hermanos. Eso es lo que dice. Siempre va a haber gente que, que yo, que sabe qué. Siempre, hermanos. Te parecen terians. Soy un gallo. Hermanos, un paréntesis aquí, ahorita que me acordé de estos cuates. Una vez yo le dije a usted, cuidado con esa filosofía y esas frasecitas de los perrijos. Cuidado, hermanos. Porque estamos denigrando a aquel que Dios hizo el sexto día. ¿Qué? Dios hizo todas las demás cosas, 1, 2, 3, 4, 5, y el sexto día hizo la diferencia, hermanos. ¿Hay que respetar a los animalitos? Sí. ¿Hay que cuidarlos? Sí. ¿Hay que darles su lugar? Sí, pero son animalitos. Por favor. Porque eso de andar, porque uno que tiene perrijos, ese perrijo tiene perripadres, Y al tener perripadres, ya está aceptando la filosofía que anda por allá afuera. Tengamos cuidado. Así se mete el enemigo, iglesia. Así se mete el enemigo, y cuando menos piensas, ya andamos aullando. Tengamos cuidado. Cierro el paréntesis, hermanos. Es una advertencia de parte de Dios.
Considérala, no se extravíe, hermano, por favor. No se extravíe. ¿Se debe de modificar el evangelio para ser adeptos? No, hermano. ¿Por qué cree usted que lo hace? ¿Por qué cree usted que predicadores modifican el evangelio para ser adeptos? ¿Por qué cree usted? Por dinero, hermanos. O sea, que no nos engañemos, es por dinero. Les interesa más el dinero que las almas de las personas. Y esto que yo digo no lo van a decir, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. ¿Se debe predicar solo del amor de Dios o solo de escatología o solo de la misericordia de Dios o solo del pecado? No, hermanos, se debe predicar de todo. Se debe predicar el evangelio completo, que es el alimento espiritual completo, totalmente balanceado, que va a nutrir al espíritu a plenitud. Y entonces vamos a estar fortalecidos espiritualmente para que no vengan esos vientos de doctrinas y te tumben, te convenzan. Quienes saben un poquito de alimento, vamos a tomar la analogía del alimento físico. A ver, ¿qué debe de llevar el plato del buen comer? ¿Qué lleva? A ver, dígame, proteína, ¿qué más? Carbohidratos, ¿qué más? Verduras que provocan ahí todo eso. Está completito. Y si comes todo eso completito, estás, sí, yo estoy bien repuestito, ¿no? Es solamente una analogía para lo espiritual, hermanos. Es cierto, se debe predicar del amor de Dios, sí, hermanos, pero también Dios es Dios justo y no dará por inocente al culpable. Debemos predicar de escatología, que es de los últimos tiempos, sí, pero también de cómo nacieron los tiempos, cómo Dios estableció lo que hoy podemos conocer en su palabra. Hermanos, ¿por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no van a pasar. Los principios de Dios en su totalidad están vigentes y no por obligación, sino por convicción, iglesia. En la ley, se debía cumplir aunque no hubiera convicción. Hoy pues es como decir, mire, lo que dice la propia palabra de Dios en 1 Corintios 10:23. Hoy es, todo me es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, soy libre de tomar las decisiones, pero no todo me edifica. Entonces ahí es donde viene precisamente esa convicción. Eso simplemente no es para mí y no es mi área. Y gloria a Dios que Dios me hizo libre de esas costumbres incorrectas, pero que muchos siguen atados en eso. Conviértanse a Cristo para que entonces Él les dé libertad. Es lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Mire, dice, el amor de Cristo controla mi vida, dirige mi vida, pero en una convicción plena, que tengo que hacer las cosas, fíjese, por obligación, pero en convicción, por llamarle así. No una obligación de peso. No, es que lo tengo que hacer. No, es una obligación de plenitud. ¡Wow! Qué importante, qué interesante que conozco la palabra de Dios, porque ella me va a llevar a tener una vida desde hoy plena y una vida eterna en Él. Si la vivo, la obedezco, pero en convicción. En convicción. Hermanos, el amor de Cristo, dice otra versión de 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo domina nuestras vidas, dirige nuestras vidas. Dios jamás va a cambiar. Lo que Él dejó establecido, nadie lo puede cambiar y nadie lo debe cambiar, ¿sí? Nadie debe de engañarnos con nuevos evangelios o con interpretaciones nuevas que dejan a la luz las motivaciones internas de un corazón que no ha sido renovado por Cristo Jesús, hermanos. Pero para poder discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, si me están enseñando correcto o me están enseñando no correcto, hermanos, es necesario conocer a nuestro Dios. El ser humano siempre será tratado por Dios, ese Dios que nunca cambia. Pero ese trato es para cumplir los propósitos del Padre Celestial en cada vida, hermanos. Y en estas semanas precisamente tienen ese propósito, que usted y yo conozcamos quién es verdaderamente nuestro Dios, conozcamos su voluntad para nosotros. Y hoy sabemos que Dios no cambia absolutamente nada, lo que Él estipuló hacer se va a hacer. Y también, hermanos,
las leyes, estatutos, designios, normas, todos los mandamientos están vigentes hasta el día de hoy y no van a cambiar, no los podemos cambiar, hermanos. Un ejemplo bíblico, bueno, voy a sortear un ejemplo, por ejemplo es el ejemplo de Jonás, ¿se acuerda? Jonás ve a Nínive. O sea, imagínense que usted tenga un encuentro ahí con Jonás, supongamos, no sé, en esas, ya ve. Le pregunta a Jonás, Jonás, ¿qué pasó? No, pues Dios no va a cambiar, ¿eh? ¿Quieres que te cuente mi historia? Jonás ve a Nínive y agarró, ¿a dónde agarró? A Tarsis. En Tarsis trató con su corazón, ¿eh? Usted sabe la historia, hasta que lo soltó y el pez. ¿Y qué hizo? Pues ahí voy. Ahora, le preguntamos a Jonás, ¿Dios cambió su propósito para ti, para lo que tenías que hacer, para lo que tenías que anunciar? ¡No! Y no lo cambiaré nosotros, hermanos. Es necesario pues que conozcamos cada día más de Dios. Él siempre ha querido revelarse al ser humano. Concluimos, iglesia, concluimos. Dice Hebreos 1 al 1 al 4. Escuche bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, entiéndase, por los patriarcas, dice la versión, por los padres, tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una vez más lo leo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, algo bien interesante aquí que debe ser resaltar, hermanos, que cada uno de ellos dieron el mismo mensaje. Jonás, arrepentimiento. Noé, arrepentimiento, oportunidad también. Y todos y cada uno de ellos, hermanos, arrepentimiento, predicación de las normas de Dios, de los estatutos de Dios. Los apóstoles igual, hermanos. Acabamos de leer algunas citas del apóstol Pablo. El mismo Señor Jesucristo en unidad con el Padre Celestial. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, pero el mensaje es el mismo. En estos tiempos, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo con el mismo mensaje, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hermanos, habiendo ya efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hermanos. Mismo mensaje, iglesia. Mismo mensaje una y otra vez en cada generación, en cada generación. Conozcamos a Dios, iglesia. Y usted y yo ya sabemos que la única forma de conocer verdaderamente quién es nuestro Dios es única y exclusivamente a través de su palabra. Nada más. Y ahí Dios se nos revelará totalmente, ¿sí? Y nos llevará cada día a conocerle más. Y nos llevará cada día también a exhortarnos a que permanezcamos en Él. Termino, hermanos. Las bendiciones de Dios. Su voluntad, sus designios, todo, hermanos, siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Las formas, las reglas, leyes, estatutos, designios establecidos por Dios desde el principio, siempre serán los mismos y están vigentes en todo su esplendor. Amén, iglesia. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Porque hoy sabemos que la única forma de conocerte verdaderamente a plenitud es a través de tu palabra. De lo que tú nos dejaste por escrito, mi Dios, al cual no le debemos añadir ni quitar absolutamente nada, sino solamente pedirte sabiduría, entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación correcta, Padre, del sentido en el cual tú dijiste las cosas y nos enseñaste todas las cosas. Mi Dios, queremos ser esa iglesia, Señor, que permanece en tu camino. Esa iglesia donde la única motivación, Padre, es estar cada día más
cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga con toda bendición espiritual de lo alto. Conozcamos a Dios y vivamos en su perfecta voluntad. Amén. Dios les bendiga.